Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Estamos estrenando en Órbita Política, en nuestra página, esta serie de charlas que tendremos con especialistas, politólogos, economistas y demás, y hablaremos sobre temas de coyuntura. El día de hoy están acompañándonos Ernesto Morúa y Jacqueline Garduño, y vamos a platicar con ustedes sobre la reforma propuesta por el presidente en materia electoral. Jackie, no sé si por favor nos pudieras platicar un poquito de ti para que nuestra audiencia te conozca. Muchas gracias, Oscar. Claro que sí, pues mira, soy politóloga, soy analista político, me especializo o tengo mucha experiencia en temas de campaña y en temas empresariales. Eso es a lo que me he dedicado los últimos años, pero bueno, yo soy politóloga y escribo para Órbita Política. Ok, Ernesto, si te presentas, por favor. Bueno, yo soy Ernesto Morúa, padre de familia, actualmente ya pronto concluyendo el doctorado en procesos políticos y soy analista político en temas electorales y en temas sobre todo también de urbanos de movilidad. Entonces me centro en elecciones y movilidad en la ciudad. Pues bueno, como pueden ver, tenemos dos expertos en la materia y pues si quieren empezamos con la plática, ¿no? La reforma que propone el presidente. Yo había estado escuchando igual a otros colegas y leyendo algunas columnas y ha recibido críticas, digamos que en lo general, pero hay partes, como por ejemplo el voto electrónico, que han sido bien recibidas, ¿no? Me gustaría preguntarles de manera general, ¿ustedes cómo la ven? No sé si quieres empezar, ya que o empiezo yo, como Si quieras. quieres, empieza tú, Ernesto, porque tú eres el Ok. experto en el tema. Me gustaría mucho saber lo que opinas. Ok. Bueno, es una reforma que llega muy tarde. Mm, Regularmente las reformas electorales son tomadas del inicio del periodo del presidente. Entonces es una ujú. reforma que llega casi al final del periodo, que se puede malinterpretar también pensando que va a surgir algún tipo de ventaja hacia el partido en el poder actualmente, pero que no es así, pero se puede Ujú, malinterpretar, ¿no? Hay un problema ahí bastante grave acerca de querer hacer las, las reformas constitucionales en este ujú, periodo, en el segundo periodo de López Obrador, en el sentido de los últimos 3 años, y tienen elementos también ahí que son interesantes, pero que después de la reforma eléctrica, la cual ujú, no pasó con una unificada oposición, eh, hace poco probable que pase una reforma electoral. Ahora, tiene cosas interesantes la reforma electoral, un poco el voto electrónico, la reducción de los diputados, que ha sido una reducción mal entendida. Se ujú, dice que se van a eliminar los plurinominales. No se van a eliminar los plurinominales, estamos hablando de un diseño totalmente diferente. Lo que se ujú, eliminan son los 200 plurinominales que se eligen en las 5 grandes circunscripciones, pero también se ujú, eliminan los 300 uninominales. Entonces, ¿qué es ujú, lo que va a quedar? 300 diputados de representación proporcional, o sea, plurinominales, pero ahora ujú, elegidos a nivel estatal, a nivel por estado, ¿no? Claro, va a haber algunos estados que tienen menos la población de inclusive llegar a 2 diputados, entonces para ujú, eso hay algunas excepciones. Ningún estado debe de tener menos de 2 diputados, como es el caso de Baja California Sur, ¿no? Que va a tener 2 diputados, pero pues no por la población, sino porque el artículo, la reforma plantea eso, ¿no? Entonces se ha malinterpretado muchos medios en donde ha eliminado los diputados, ¿no? Y también tienen otros elementos como cambiar de nombre. Ya no se va a llamar ujú, INE, el planteamiento que se llama INEC. El planteamiento también es de que ahora va a importar las consultas, la eliminación de los gastos de ordinarios de los partidos políticos y que nada más se quede el gasto de campaña, que se me hace una propuesta interesante, ¿no? ¿Qué hacen los partidos políticos cuando no están en campaña electoral? Se supone que son figuras, son entes de interés público, según la Constitución, pero ¿qué hacen? ¿Sí están fungiendo como figuras de interés público?
merecen ese presupuesto ordinario. Son discusiones que se tienen que profundizar, y que es una buena propuesta, llega muy tarde, se malinterpreta, e inclusive ya el periódico El Reforma sacó un encabezado en donde decía que lo que planteaba el López Obrador era que se llevaban inclusive el 75% de los escaños, ¿no? Porque la fórmula actual lo evita, producto del 8% de la sobrerepresentación, pero ellos haciendo un ejercicio del 2021 decían que el 75% se lo iba a llevar Morena, cosa que fue mal, fue una fake news por parte por Reforma, porque o sea, no calculó. Imprecisa, ¿no? Muy imprecisa, nada más agarró la población y lo dividió por la Cámara y ahí está el resultado. No siguió los procedimientos que tienen que ser adecuados para el cálculo electoral con las fórmulas del cociente natural y de los restos mayores, ¿no? Que es algo básico en cuestión de ciencia política, de convertir votos a escaños. Entonces, esa sería como mi primera impresión general. Oye, yo Jackie, te preguntaría, Ernesto, perdón, esto sería como pregunta para Ernesto. Yo te preguntaría, ¿tú crees que es viable hacer una reducción en el Congreso? Sí es viable, y la fórmula que propone el López Obrador es muy buena. Inclusive es tan buena que daña a su propio partido. O sea, está proponiendo algo que si se hubiera aplicado en el 2021 hubiera perdido 2% de los escaños. Ahora, ¿por qué es bueno esto? No porque me traiga algo contra Morena, al contrario. La cuestión es de que están proponiendo que exista una mayor proporcionalidad. ¿Qué es esta proporcionalidad? Que exista en relación entre los votos que están ofreciendo la ciudadanía y los escaños que se están ofertando dentro de la Cámara, ¿no? Entonces, es una propuesta muy buena que yo pensé, efectivamente, ya que pensé que nada más iban a querer eliminar a los 100 diputados de representación proporcional, pero no, o sea, hicieron una propuesta para que exista relación entre voto y escaños. Claro, hay sus incentivos, sus diferencias de incentivos. Con este sistema, por ejemplo, lo que se está incentivando es la fortaleza de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si no estás dentro de un partido político va a ser difícil que entres dentro de una lista y que dentro de que pases a una diputación, ¿no? Esto es muy normal dentro de esquemas puramente de RP, de representación proporcional. Entonces, no elimina la representación proporcional, sino que la aumenta y posiblemente fortalece a los partidos políticos como figuras de ente público, y también hay con sus respectivas críticas, ¿no? Y otro incentivo que es también que incentiva es a la no alianza, porque si se está votando por RP, en el sentido de que se está votando por el partido de manera directa, no hay necesidad de una alianza electoral en Cámara de Diputados, o sea, y eso haría que faltan instrumentos posiblemente como la segunda vuelta, porque lo que se está generando, lo que se incentiva es que haya muchos partidos políticos, en lugar de que se acote la cantidad de partidos políticos que existen, ¿no? Pero para ello también se plantea la reducción de los ingresos de manera ordinaria de los recursos públicos de los partidos. Oye, Ernesto, a mí ahí me gustaría preguntarte, creo que uno de los argumentos o de las críticas que hacen al sistema electoral es que muchas veces favorece a las instituciones que ya están, digamos, mejor establecidas, ¿no? Pues afectando un poco a los partidos de nueva creación. Y ahí me gustaría preguntarles a los dos lo siguiente: ¿ustedes ven, a la luz de estas modificaciones que nos compartes, Ernesto, la posibilidad de que los partidos políticos se ciudadanicen, o más bien estamos viendo que los partidos pudieran ser más cupulares que lo que han sido hasta el momento? Pues bueno, si me lo permiten a mí, yo consideraría que los partidos intentan ser ciudadanos, pero al final de cuentas siempre, o al menos la historia nos lo está diciendo,
que Ujú, siempre van más hacia las cúpulas o hacia ahora los candidatos que son populares, ¿no? Como vemos ujú, algunos candidatos de Televisa o algunos cantantes, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, siempre, o sea, sí intentan ser ciudadanos, pero ellos nunca pierden. Al menos a lo que hemos ujú, visto hasta ahorita nunca pierden y eso creo que es un problema, porque muchos de los diputados no tienen ni siquiera las mínimas capacidades para poder estar haciendo una política pública, ni siquiera saben ujú, el ABC de cómo hacer una política pública. Entonces, si no saben hacer una investigación, una evaluación de impacto, cómo poder poner o cómo poder integrar programas que afecten a tal o cual sector. Es casi, casi ujú. imposible. Entonces, ese yo creo que sería uno de los puntos claves para poder incluso reformar, que se pudiera hacer, a lo mejor que tengan cierta preparación y ciertas características para poder Ujú. ingresar. Esa para mí sí sería una muy buena, una muy buena reforma. Y ahí, Jackie, permíteme aprovechar tu comentario para lanzarles otra pregunta. Uno Ujú. de los argumentos en contra de lo que nos comentas es que se estaría afectando el derecho a ser votado de cualquier ciudadano, ¿no? No sé ahí, Ernesto, Jackie, cuál sea su apreciación. Bueno, para eso es que también cambia la fórmula electoral. Eh, Una de los cambios que propone esta reforma son los límites hacia lo que es el límite que lleva un partido para tener un escaño. Que también hay que Ujú, preguntarse cuál sería el límite para que mantuviera su registro como partido, porque ujú, tendríamos un problema. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el cambio que propone esta reforma? Actualmente un partido político no puede recibir diputaciones si no tiene más del 3% de la votación ujú. válida emitida a nivel nacional, ¿Qué, que qué fue lo que le pasó al PES, no, Ernesto? sí, En que la lo que le última. pasó al PES, exactamente. Ujú, En esta reforma, el PES tendría diputados. ¿Por qué? ujú, Porque aquí el cambio está en que los diputados, o los partidos más bien, van a recibir diputaciones si alcanzan el 3% de la votación a nivel estatal, a nivel entidad. Entonces, ¿qué ujú, hace ahí? Que un partido local, e inclusive que un candidato independiente que alcance 3% ujú, en algún estado y un partido local pueda llegar a la Cámara de Diputados Federal. Entonces, hay un cambio ahí importante de la fórmula. Yo no ujú. sé qué tanto tendrá esta limitante ahora de si conserva el registro o no a nivel federal, pero a nivel local lo que se presenta es esto. O sea, yo insisto, esta es una reforma que atomiza el sistema de partidos, que le puede Ujú, permitir a un partido local ingresar, como en este caso hubiera sido el PT, que tuvo fuerza en Morelos, que tuvo fuerza en ujú, Chiapas, que tuvo fuerza en otro estado del norte, ¿no? Y el PES hubiera alcanzado 4 diputaciones. ¿Por qué? Porque alcanzaba más de 3% y siguiendo la fórmula que propuso en el artículo 54 de la reforma, hubiera alcanzado diputaciones federales, el PES. Entonces hay un cambio ahí de la Oye, reforma importante que no, me parece que ujú, no se está discutiendo en medios. Pero ¿qué y es tanto lo que yo creo. funciona Ujú, también? Perdón, ¿qué tanto funciona que tengamos un partidito pequeñito? O sea, ujú, ¿realmente es funcional? O Sí, sea, creo que esas es son las preguntas que se tendrían que hacer. O sea, ¿para qué exactamente, ujú, queremos tantos partidos políticos? Esta es una reforma ujú, que atomiza muchos partidos sí, políticos y que a lo mejor lo que busca es precisamente debilitar a algunas fuerzas políticas amplias, de tal manera que los poderes regionales puedan tener más poder. claro. Entonces, eso es lo que podría suceder con este tipo de reformas. Recordemos lo que sucede en Brasil. Brasil tiene un sistema similar. Brasil tiene más de 20 partidos ujú, políticos. Cuando Lula era gobernante de los veintitantos estados que tiene, Brasil, Lula nada más gobernaba en 4 o en 5. Entonces, es una reforma que apuesta a la atomización,
pero que Ujú. tendría que venir acompañada también de una reforma que lleve acuerdos y que lleve a la unión, no solo a la atomización, ¿no? Entonces hay que estar atentos, ¿no? A lo que se propone desde con esta reforma, ¿no? Y sus efectos. Oye, y cómo lograr esto que menciona Jackie, que sin duda es fundamental, ¿no? O sea, dejar ya de lado estos candidatos que llegan pues a la Cámara de Diputados sin un conocimiento, porque si bien hay una pues curva de aprendizaje, y cuando ya empiezan a familiarizarse con los procesos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pues ya es tiempo de partir, ¿no? Entonces, creo que lo que dice Jackie es fundamental, o sea, cómo podemos transitar de esta democracia, digamos, que cambia cada 3, cada 6 años, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con algunas de las políticas del presidente, ¿no? Queriendo darle tabula rasa, o incluso también yo creo que es parte de la conversación pública que nosotros también como especialistas tenemos que poner, como bien dices Ernesto, los puntos sobre las IES, ¿no? Porque muchas veces los compañeros periodistas no son especialistas en el tema y pues hacen o contribuyen a crear ciertas mitologías, ¿no? Por ejemplo, que entre haya menos partidos les va a tocar menos dinero, o al revés, ¿no? Cosa que no es cierta, o sea, depende de la fórmula que hay en la Constitución. Y en ese aspecto, hablando, tocabas también el tema de las candidaturas independientes. Me gustaría preguntarles algo que pudiera parecer ajeno, el tema para mí me parece importante. ¿Cuál sería el papel del empresariado en este tipo de campañas? ¿Por qué en México es tan mal visto que un empresario se lance de manera clara y transparente para obtener un cargo público? Mira, yo creo que está como estigmatizado el tema, como que usualmente vemos a los empresarios como los malos, los maltratadores, los Ujú, que te hacen trabajar más horas y te pagan poco, etcétera, etcétera. Y yo creo que habría que empezar a valorar al sector empresarial, porque gracias a ujú, ellos nosotros tenemos empleo, un empleo de acuerdo a la Constitución, pues bien o relativamente remunerado, dependiendo de qué tipo de empleo, ¿no? Pero mínimamente remunerado de acuerdo en términos constitucionales. Entonces, yo considero, por ejemplo, si que el sector empresarial, si hubiera un candidato del sector empresarial, llevaría pues las riendas de este país, sobre todo económicamente, muy bien, porque para poder tener un ujú, éxito en una empresa, pues evidentemente se requieren de ciertas habilidades, de cierta preparación para poder tener éxito empresarial. Si no ujú, lo tienes, pues bueno, o sea, tu negocio pues está destinado al fracaso. Entonces, ahí ya tendríamos una experiencia pues muy ujú, buena como para poder gobernar un país. Evidentemente, pues hay muchísimas, a lo mejor muchas personas que hablen en contra del por qué un empresario no debería de estar en el gobierno, pero yo creo que tendría que ver más bien con una ideología errónea que tenemos con el sector empresarial, porque pues yo prácticamente diría que gracias al sector empresarial, pues se va manteniendo una economía y estamos luchando para que podamos, pues ahora sí que sobrepasar ahorita, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿no? ujú. Bueno, Así es. Sí, claro que ya el presidente, pues al final, ¿no? Tuvo que hacer acuerdos. Y me gustaría también ya terminar un poquito ir terminando la charla. Por ahí veía que también estaban proponiendo que las minorías tuvieran cierta representación, ciertos porcentajes, ¿no? ¿Ustedes creen que esta reforma puede ayudar a seguir o a empoderar a ciertos grupos? Por ejemplo, pienso en los grupos de la diversidad, nuestras poblaciones indígenas y otros grupos también que son minoritarios. ¿Ustedes creen que la reforma impulsa la participación de estos grupos o seguimos debiéndoles todavía más espacios? bueno, en ese sentido, la fórmulas de listas proporcionales mejora Ujú, esa parte, ¿no? En ese ujú, sentido, por ejemplo, dice la reforma, en la conformación de ambas cámaras se observará el principio de paridad de género. Para ello,
todas las listas integradas serán entregadas por equidad de género, ¿no? Entonces, ya no solo va a ser por candidatos de mayoría, te voy a poner algo que pasaba mucho, ¿no? En general, en Cámara de Diputados, era en distritos en donde yo sé que las mujeres no van a ganar, pongo ahí a una mujer. Entonces, y en distritos en donde sé que vamos a ganar, pongo ahí un hombre. Eso básicamente se acabaría, porque ya no habría distritos uninominales, sino habría una lista. Cuando nosotros votamos por listas bloqueadas y cerradas, una boleta, tachamos y también votamos por las listas de atrás. Lo que pasaría es, al menos aquí, que están obligando a que las listas estén integradas de forma alternada. O sea, un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Porque también lo que hacían los partidos políticos era de que ponían, si tenían que forzosamente poner a las 50 mujeres, pues las ponían abajo de la lista, ¿no? Entonces, sí, pues es que eran trampas que llegaban a hacer. O sea, no ponía. O en Guerrero lo vimos también, ¿no? ¿Ah? En Guerrero lo vimos, ¿no? También. En Guerrero lo vimos, sí. Entonces, este sistema ayuda a eso, a que exista equidad de género, a que se puedan también a los partidos políticos obligarlos a tener una candidatura en cierta posición de indígena o también de la diversidad sexual. Entonces, insisto, no veo a mucha gente hablando de las ventajas que trae la reforma, veo más bien, y esto yo siento que la reforma está en que no pasará la reforma por parte de la oposición, que dice esto no pasará porque no quieren que pase, igual que la reforma eléctrica, y veo a un partido en el gobierno que dicen es todo o son traidores a la patria. Entonces yo siento que gran parte de las discusiones que tienen buenas en esta reforma se podrían quedar pues mal, no podrían quedar en nada, inclusive no podrían ser aire. Ajá, podrían quedar al aire e inclusive no ser discutidas, como bien dice Jackie, podrían quedar al aire, y son buenas, porque pues traería equidad de género, la oportunidad de integrar grupos indígenas, la oportunidad de integrar correctamente a grupos de la diversidad sexual, a diputados jóvenes, y de tal manera que pues no estén los mismos de siempre. Una cuestión que me preocupa, y que eso sí me preocupa, es que las listas sigan siendo cerradas. En México, cuando se vota por un partido, se vota por partido y se vota en bloque, por la lista que ya puso el partido político. Entonces, lo que se podría hacer es abrir un pedazo de las listas y que se pudieran elegir a ciertos personajes que no queremos que lleguen, como deportistas, artistas de cine, ciertos personajes que de plano sí son nefastos en la política nacional, pero que son muy adorados como pago político en las diputaciones plurinominales, y que por eso son odiadas las diputaciones plurinominales. Entonces, si yo agregaría algo de esta reforma, sería, hay que abrir un porcentaje importante de las listas para que podamos elegir a quién no queremos de plano. Definitivamente. Sí, yo claro. También coincido muy, con muy Ernesto, importante. o sea, si bien es un avance importante en equidad, nos sigue faltando muchas cosas. Entonces, pero también no veo como que mucho impulso. Yo creo que la reforma no va a pasar. Sí, O sea, lo más va a seguro. quedar en el aire, es lo más seguro. Y aunque pasara, nos seguirían faltando muchísimas cosas de fondo que realmente necesitaríamos reformar, ¿no? Como lo que ya comentamos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Ya es tiempo de que vayamos cerrando y espero que podamos seguir teniendo estos espacios de conversación. A mí se me va muy rápido, espero que a la audiencia también. Y bueno, muchas gracias Ernesto por compartir tu experiencia, Jacqueline también por esta parte que nos mencionas del empresariado y la mitología, ¿no? Yo creo que sea muy bueno también que podamos organizar alguna plática en el futuro en donde podamos profundizar esto, ¿no? ¿Cómo hacer que el empresario, pues quitarle esos cuernitos y esa colita de diablo, ¿no? Y verlos Así como que es, son como personas que impulsan, pues, el empleo. justo, porque son unos líderes, de ahí deberíamos de partir. Son unos líderes y a quien no le gustaría tener un líder para dirigir su país, ¿no?
Claro, pues bueno, yo creo que eso sería motivo de otra plática. Otra vez, muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos vieron, los esperamos el siguiente miércoles a las 7 de la noche. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, mucho gusto, chao.